los dos con la camiseta. Hoy vamos a hablar de por qué tenemos una de estas dos estrellas que tenemos aquí. La primera, casualmente vamos a hablar, que es la del Mundial 78. Venimos hablando de todos los mundiales semana a semana y bueno, esta vez nos toca a nosotros por fin. Es muy especial hablar de una conquista de nuestro país, somos los dos argentinos y si bien tuvimos invitados de otras nacionalidades y otras selecciones, a las cuales respetamos muchísimo, siempre hablar de nuestra selección, que damos un espacio siempre en todos los mundiales, nos da algo de orgullo y mucho más. Una selección que ganó, como decía, el prestigio que tiene la selección argentina. Empezó quizá bueno con las Copa Américas que teníamos, pero en especial con esta conquista en el 1978, el mundial que vamos a hablar hoy. Así es, era el turno del 11.º mundial, era por fin la cuarta iba a ser la vencida en este caso, después de tantas frustraciones con el tema de la sede, ¿no? Así es, tres veces frustrado el tema de las sedes. Como decíamos, 38. En el 62 es el mundial que más cerca habíamos estado de poder tenerlo. Se quedaron con Chile, como ya explicamos, por ese discurso del presidente de la AFA en ese momento que fue extensivo. Y bueno, en el 70 se lo dieron a México, pero ya en el 66 se definió a Argentina en 1978. Una lástima que haya sido en ese periodo. Uno dice, bueno, si hubiera sido quizás en democracia hubiera sido otro recuerdo, otra fiesta, porque vamos a hablar también de lo que involucra a la política en este mundial. Siempre separando en este capítulo y aclararlo esto del principio lo futbolístico de lo político, ¿no? Porque una cosa pasaba dentro del campo de juego y otra cosa pasaba afuera. Pero sí hablándolo porque, bueno, hay que tener la memoria siempre bien justa y fina para hablar de estos casos. Pero también hablando de lo que fue el 6-0 a Perú, que lo vamos a tocar también en el transcurso del capítulo. Y decirte cómo fue elegido en el 66, cuando Argentina estaba en una dictadura, que era la de Onganía. Y en ese momento, claro, fue elegido de ahí, desde el 66 eligieron el 74, el 78 y el 82. Argentina lo tomó como, bueno, no sé qué irá a pasar en 12 años, eran unos líos tremendos que teníamos en el país y el que lo confirma, se puede decir, es el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que prácticamente, bueno, lo confirma López Rega, que era en ese momento un ser muy nefasto de la historia del país. Él lo confirma y en ese momento se hace el logo que bueno, si bien estábamos en democracia, era todo un lío el país institucionalmente, políticamente, socialmente, en ese momento, pero en ese momento se confirma el Mundial a principios de los años 70, que después ya con el golpe de Estado del 1976, el 24 de marzo, se define que se iba a utilizar obviamente el Mundial políticamente. Toda la publicidad y demás empieza fuerte con la dictadura de la Junta Militar. Una Junta Militar que también tuvo sus problemas internos en el tratado de hacer o no hacer el Mundial primero y después de la importancia que se le iba a dar. Y bueno, terminan asignando un ente autárquico del Mundial que le llamaron, que también tuvo muchísimos problemas. Por ejemplo, su presidente Omar Actis es asesinado. Por el lado se dice, estaban separados tanto del lado de Videla con el lado de Macera. Y bueno, del lado de Macera lo asesina Omar Actis, que era el encargado de organizar este mundial, y lo ponen a Lacoste, que es el que termina haciéndose el cargo del ente autárquico con muchísimas polémicas. Un mundial que se gastó 700 millones de dólares en ese momento y que después, por ejemplo, el mundial siguiente de España, que fue un mundial con mucho más lujo, mejores estadios, mejor infraestructura, valió un cuarto de lo que valió el mundial 78. Desde ahí ya la polémica. Un mundial que se iguala en el precio recién en 1990, cuando se gasta aproximadamente esta cifra estamos hablando, algo muy loco. No sé si queréis ir aportando algo más a esto que estamos hablando de cómo llegamos políticamente. Sí, a ver, lo que yo te iba a preguntar es si en el momento de que es elegida como sede de la Argentina, tengo entendido que fue en Londres en el 66. Sí, También eligen en esa misma fecha, también habían sido elegidos el mundial anterior, del de Alemania,
Sí, Por el Mundial siguiente también, el de Italia en el 82, se eligen los tres juntos. sí. Lo que no sé es si la Argentina ya estaba en época de dictadura o todavía gobernaba Ilía en ese año. Claro, exactamente gobernaba Ilía, Claro. pero la confirmación creo que llega después del Congreso, es con Onganía. De todas maneras no se le da mucha importancia, como que se lo deja pasar. El primero que le da importancia incluso es Lanuse, y sobre todo también porque está muy relacionado, como sigue estando, pero en ese momento mucho más, la AFA con el gobierno nacional. Y era presidente que llegaba, presidente que intervenía la AFA y que ponía eh, a alguien de su partido político o fiel a sus ideales en la AFA. Entre esos, Lanús se lo pone al abuelo padre creo que padre de Rodolfo Donofrio, que él es el que se encarga, bueno, también de confirmar este mundial, que después lo haría López Rega, y después, bueno, llegaría la Junta con esta utilización política que estamos hablando, sin dejar de decir que fue el capítulo más oscuro de la historia del país, y que, bueno, que sigue dando escalofríos hablar de esto, y que siempre pedimos memoria, verdad y justicia en este caso, antes de seguir hablando del tema. Un tema que vamos a hablar más adelante de la repercusión que tuvo en el mundo y de cómo, por ejemplo, en Madre de Plaza de Mayo llegan a tener voz gracias a este mundial. Pero bueno, lo dejamos un poquito más adelante cuando se acerque. Siguiendo con bueno, decíamos gastaron 700 millones en hacer 3 estadios y en remodelar 3. Remodelaron el estadio de Vélez, el José Amalfitani, el estadio de Rosario, que no muchos saben que se llama Estadio Lisandro de la Torre, que es el gigante de Arroyito, y el estadio de River, el Monumental. Hicieron remodelaciones, construyendo 3, que fue el Chateau Carrera, que en ese momento no se conocía como hoy, Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el estadio de Islas Malvinas en Mendoza y el estadio Minela en Mar del Plata. También se propusieron otras 2 sedes, que entre esas está Tucumán. Nosotros somos tucumanos, un proyecto que quedó en la nada, pero que iba a ser parecido, dicen, a lo que hoy es el de Santiago. Lo querían hacer con techo y todo, y bueno, le dijeron que no. Estas 6 sedes se imaginaba que Argentina juegue solo en el Monumental, es decir, en Buenos Aires. También hubo un proceso de tirones ahí, hubo un boicot al Mundial de parte de organismos de derechos humanos, de que no querían que se juegue. Algunos jugadores se manifestaron en contra de que se juegue, pero fueron muy pocos. Cabe remarcar algo que dijo Philipp Lahm hace muy poco. Dijo, en el 78 está bien porque nadie tenía la información de lo que pasaba. Ahora en el 2022 tenemos la información de lo que pasa en Qatar y es una locura organizar un mundial ahí. Y es parte de lo que pasaba, o sea, en el 78 se hablaba muy poco, incluso los mismos jugadores y misma gente del país decían que en verdad no sabían lo que pasaba. El mismo Ardiles dijo que él en ese momento pensaba de que la historia de los desaparecidos y todo eso era una mentira comunista, según sus propias palabras, textual, y dijo, imagínate que yo decía eso, que era el más instruido de los 23 convocados, cómo pensaban mis compañeros. Después obviamente el mismo Ardiles se arrepentía y decía que obviamente había quedado marcado por eso, pero para que se entienda un poco el contexto de que no se sabía bien lo que pasaba, no solo aquí, sino afuera. Esto también apoyado por muchas personas de Estados Unidos que no querían que se entere lo que pase. Estos organismos de derechos humanos hacen un boicot para que no se juegue en Argentina y termina jugándose igual. Y de Argentina había lo que llamaban la campaña anti-argentina, que decía, no, esto es mentira, nosotros somos un país bueno y no tenemos nada para ocultar y por eso lo vamos a hacer acá. Y se hacían muchas cosas que ya eran alevosas, como por ejemplo, se dice, ¿no?, que hubo un proceso de Argentina blanca, algo así, totalmente nefasto, que ordenaban a correr las villas de la zona donde podían llegar a estar los turistas. Después también se habló de mucha publicidad, bueno, como decíamos en el 34-38, y como hizo Hitler en el 36, mucha publicidad acerca de la fiesta perfecta del fútbol, cuando se estaban desapareciendo y torturando gente a menos de 1000 metros del Monumental en la ESMA. Pero bueno, sí, todo esto rodeaba a la organización del Mundial 78. Después, como decimos, separamos lo futbolístico, pero esto pasaba detrás. 2 hechos muy curiosos que pasaron detrás con la selección argentina en particular, que hablamos, venía del 74 con una desorganización tremenda.
asume Menotti, un Menotti del cual hablaremos también, pero un personaje del fútbol que venía del Huracán 73, ganando un torneo de punta a punta, uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Menotti, asume un laburante bárbaro respecto al fútbol, y a él no le gustaba mucho mezclarse políticamente, pero cuando se acercaba al Mundial cada vez se iba utilizando más la selección. Ellos entrenaban en José Cepaz en ese momento. Llega a la junta con helicóptero, lo hace subir a los jugadores en el helicóptero, lo empiezan a utilizar el 23 de mayo, caen al entrenamiento, o sea, muy poquito antes del Mundial. Claro, los jugadores se empiezan a confundir en ese sentido, y después el 26 de mayo lo hacen ir a la Casa Rosada, que es el famoso video de Videla hablándole a los jugadores como si fueran soldados, ¿no? Dándole como un rol que cumplir, que era ganar el Mundial. Y bueno, eso fue la imagen polémica de este 26 de mayo, días antes de que empiece el Mundial, el 1 de junio, con ese partido inaugural en el cual Videla también daría un discurso muy de cuartel en Alemania, Polonia, partido inaugural aburridísimo 0-0, donde muchos dicen que se llenó el Monumental, pero había gente que no solía ir a las canchas, mucha gente tapado de piel, que no era la gente popular de que iba a la cancha todos los domingos. Ahí se inaugura este Mundial lleno de polémicas antes y durante, del cual ya hablaremos, pero bueno, ese discurso de Videla en ese partido inaugural sí quedará marcado en la historia, porque también fue aburrido para los alemanes y polacos que no entendían y que terminaron empatados 0-0. Y déjame remarcar que empieza a jugar el primer partido del Mundial en la selección campeona, que en este caso era Alemania. Ya lo había hecho Brasil en el 74 y es algo que se mantendría hasta el 94, donde ya empiezan a jugar los anfitriones el primer partido, y que parece que este año se va a interrumpir porque no lo va a jugar Qatar al primer partido. Creo que ese día de la inauguración fue solamente un jefe de Estado, aparte de Videla, que también era un dictador y era el presidente en ese entonces de Bolivia. Sí, bueno, en Argentina estaba lo del Plan Cóndor, que uno de los que lideraba el Plan Cóndor era Henry Kissinger, que también tuvo un rol en el 6-0, ya también hablaremos más adelante. Sí, un hecho muy curioso que pasa es que desaparece un joven brasilero antes del Mundial en Argentina, y el padre, bueno, tenía sus influencias y desde Brasil llega a contactar a João Havelange. João Havelange, que dio su apoyo incondicional a la Junta y a hacerse este Mundial. Empezaba las polémicas con Havelange, ¿no? Y mirá la influencia, que Havelange lo llamó a Videla y dijo: desapareció este joven brasilero, tienen que hacerlo aparecer, y en 2 días lo hicieron viajar a Francia. Y bueno, habla de esto de que en ese momento ellos decían que no había desaparecido, y mirá la rapidez para cuando se le exigía de hacerlo, ¿no? Y de sacar a una persona fuera del país tan rápido. Pero se te eriza la piel hablando de esto, pero era lo que pasaba, y el apoyo también de Havelange, que estaba en ese partido también, claro, a la Junta para organizar este Mundial. Pero bueno, otra cosa es lo que pasaría dentro de la cancha. Alemania-Polonia, como decíamos, aburrido el 1 de junio. Polacos que el técnico les permitió tomar y fumar, y en el hotel polaco trajeron botellas de vodka, dice que desfilaban, y que encima en el hotel vecino, en el mismo hotel, estaban los de Escocia, que también desfilaban la botella de whisky en ese momento. Algo muy curioso. También, bueno, la pelota de este mundial fue la tango. Como dirán, el afiche que les decía, que fue elegido con tiempo, es el recordadísimo, ese círculo con la pelota en el medio, de Argentina 78. Y la canción oficial también es muy recordada. Hubo una oficial para el mundial y otra más arengando a los hinchas argentinos. Esta era la del mundial. Era más instrumental, sí, con esa palabra al principio. Y después, bueno, esta que sí se usó mucho en la publicidad que se le hizo a la selección. 25 millones de argentinos en ese momento. Ahora, en el último censo, ¿cuántos fuimos? 47 según las cifras oficiales. Mira, hermoso. Sí, ya casi estamos en el doble, ¿no?
Y sí, más los 3 millones esos que tuvieron en Wembley, en Londres el otro día, Sí, ya ahí ya juntas todo. somos 50. Y bueno, esos dos temas, como decía, un mundial del cual hubo muchísima publicidad. También dentro de lo que se gastó fue en la televisación. Llegó a color a casi todo el mundo, uno de los primeros mundiales. Coca-Cola auspició por primera vez un mundial. Llegaba al mundial 78. Hablamos de que ya había llegado Adidas. Y la pelota cambiaría de Telstar, como veníamos hablando, del 70 y 74, a la famosa Tango, que también se usaría después en el 82. Una edición de Adidas hermosa, la pelota para este mundial. Sí, una pelota tango que fue un punto de inflexión en cuanto a los balones que se usaban. Después se usó mucho a lo largo de los mundiales y fue una pelota de las claves, ¿no? De las más recordadas de los mundiales. Así es, hablamos de esta fase de grupos con todas las curiosidades que hay. Si querés contar un poco de la organización que tenía este mundial, igual a la del 74. A ver, antes de empezar, del puntapié inicial, podemos ya hablar de quienes no estuvieron también. Si yo te pido que me nombres las mayores leyendas del fútbol, vos ¿a quién me dirías? Pelé, Sí, ya retirado. Diego, sí, Maradona, sí, lastimosamente afuera de la lista unos meses, menos de un mes antes del mundial. sí, Pero de ese tiempo, Beckenbauer sí. y Platini, que sí estuvo. Y te está faltando el holandés. Claro, Johan Cruyff. Bueno, Así de es. las grandes leyendas del fútbol, este reducido grupo de que nombramos, tres de ellos podrían haber jugado este mundial y no fueron. Entre ellos, bueno, el faltazo más resonante y probablemente el faltazo más famoso de la historia de los mundiales es el de Cruyff. ¿Por qué no fue Cruyff este mundial? A ver, Cruyff tiene 32 años, todavía pleno, todavía podría haber ido a jugar. Hay tres teorías diferentes, porque hay una más conocida, pero hay tres teorías diferentes que hablan de por qué Cruyff no fue al Mundial. Una dice que estaba peleado con la Federación Holandesa por el tema de algunos premios. Otra hablaba de que seguía su disputa con Adidas por el tema de su marca, que era Puma, y Adidas, que patrocinaba la selección, y hubo un problema ahí de que no iban a dejarlo jugar o él no quería, bueno. Y después, la más conocida es la de su boicot a la dictadura militar. Así es. Lo que se sabe poco de esto es que 5 años antes de este mundial, en el 73 había ganado la Copa de Europa el Ajax y había ganado la Libertadores Independiente y se enfrentaban en la Copa Intercontinental, ¿no? Y dicen que, bueno, en el partido que se juega acá, en ese momento se jugaba ida y vuelta, en el partido que se juega acá en Argentina, Cruyff hace el primer gol del partido y después se tiene que ir lesionado por una patada. Después dice que esa noche en el hotel cae gente a amenazarlo, sufre apriete y tiene que dormir con un custodio en la puerta. Ya desde ahí arrancaba su malestar con Argentina, digamos. Después tiene un papel clave en el tema de su faltazo a esta Copa del Mundo el Milonguita Heredia, que era un cordobés, grandísimo jugador que jugaba en el Barça. Jugó el Mundial 74 para Argentina también. Jugó en el Mundial 74, pero después no lo volvieron a convocar más, tema de que estaba peleado Menotti con Lorenzo, y al haber recomendado Lorenzo al Milonguita Heredia, Menotti como que no lo tuvo tan en cuenta. En ese entonces aparece Kubala, el húngaro, Sí. que era técnico de la selección española, y lo convoca para jugar algunos partidos para la selección, y lo tenía en mente para llevarlo al Mundial 78 para la selección española. Mira. Hay un acontecimiento por ese entonces en la casa de Milonguita Heredia, o sea, ya de los padres, digamos, acá en la Argentina. Entran militares a la casa de sus padres, le dan una paliza al padre, a la madre, y se los iban a llevar. Roban un par de cosas, estaban rompiendo, cuando ven un póster del Milonguita Heredia en una de las paredes de la casa, a lo que el tipo que estaba a cargo de esa entradera pregunta si eran muy fanáticos del tipo o por qué tenían esas cosas pegadas ahí, y hasta que se dan cuenta de que eran los padres del Milonguita, y se dan cuenta de que no era la casa a la que pretendían entrar. Entonces dan marcha atrás con lo que estaban haciendo. Ahí, digamos, como Milonguita indirectamente los salva a los padres de que los secuestren y de que los maten, ¿por qué no?
Entonces Heredia piensa de que qué pasaría si él lo convoca a España y lo lleva al Mundial que se va a jugar justamente en la Argentina. Imagínate él jugando, habiendo nacido en Argentina, jugando por otro país, podría pasar cualquier cosa, entonces él desiste de la convocatoria para la selección española y a partir de Kubala, él era compañero de Cruyff en el Barcelona en su tiempo, Qué a loco. partir de Kubala, Cruyff se entera de esto, entonces le dice a Heredia, yo no me gusta esto que está pasando en tu país, yo también no voy a ir a jugar. Entonces Heredia le dice, no, pero vos estás loco, vos sos una de las máximas figuras del fútbol mundial, no puedes faltar a la Copa del Mundo. Y a Cruyff no le importó nada y él no fue y no fue. Claro. Y cuentan que a la final la vieron en el Camp Nou, ellos en una de las oficinas del estadio, la vieron juntos, justamente era Argentina-Holanda, y que bueno, dice que ninguno de los dos gritó los goles. La Qué verdad, loco. una historia esta de Cruyff, como te decía, es la ausencia más resonante en la historia del Mundial. Porque Sí, después, sí, sí, totalmente. después hablábamos de lo que era Maradona, ya tocamos el tema Cruyff, y ahora nos toca hablar un poco de de lo que fue la ausencia de Maradona. Sí, Se habló esto mucho, de Cruyff habla también de la rebeldía que hablamos en el capítulo anterior. Fue un hombre que transitó su carrera futbolística y como técnico de igual manera siempre. Es totalmente admirable para mí. sí, y bueno, a ver, justamente cuenta Heredia que era un tipo bárbaro, Cruyff, y Sí, que él tenía, era muy consciente de quién era y que salía a bancar a sus compañeros siempre, a pelear por los premios que le correspondían a todos. Dice que la verdad era una persona bárbara. Ya a lo que, a lo que fue la ausencia de Maradona, bueno, tiene que ya que ver con otro tema. Maradona por ese entonces, de 17 años, mucha gente habla de que Maradona tendría que haber ido sí o sí a este mundial. sí. Lo cierto es que el Diego todavía no tenía eh, un puesto asegurado en el 11 ni mucho menos. De hecho, hasta ese entonces había jugado solamente 4 partidos en la selección, solamente uno de titular, Claro. aunque eso sí era el líder futbolístico de Argentinos Juniors ya a esa edad. Pero bueno, hay diferentes teorías, bueno, principalmente la competencia que había en el puesto de él. Eso sin A duda. ver, jugaba Kempes como titular y en el puesto de él también estuvieron en lista, por ejemplo, tuvo Julio Ricardo Villa, que se dicen que fue por él, el Beto Alonso. Alonso, José Daniel Valencia también, que jugaba por ahí. Era mucha la competencia que tenía el Diego en su momento con jugadores de mucha más experiencia, ¿no? Y Sí. después está el tema de las conspiraciones. Que Que, eso, déjame decirte, sí, uno dice, bueno, las grandes apariciones en los mundiales, está la de Pelé y la de Mbappé ahora. Eso, ellos también fueron con el puesto titular quizás asegurado por eso, por la falta de competencia. Diego en ese momento tenía un montón de competencia, por más que era una de las figuras ya del fútbol argentino, porque en argentino la descosía, ya era goleador 2 campeonatos seguidos. sí, de hecho iba a ser el goleador del campeonato, creo, del Metropolitano del 78, todavía sin cumplir los 18 años, la verdad, una locura. Una locura. Eh, Único jugador en ser goleador 5 campeonatos seguidos en la historia del fútbol argentino. sí, sí, así es. Y el goleador más joven también. Sí. Increíble. Pero bueno, como decíamos, tenía mucha competencia en su puesto, pero además de esto, se hablaba mucho había muchas teorías en relación a de que Menotti sufrió aprietes para llevar a ciertos jugadores, de que familiares de jugadores tenían relaciones con algunos militares que obligan a Menotti a llevar a algunos jugadores, pero bueno, nunca se llegó a comprobar esto, si bien Diego no era un habitual convocado a todas, no estaba citado a todas las convocatorias. Claro. Le toca quedar afuera junto con Bravo y con Botanís en ese último corte de 25 a 22. Y bueno, creo que Bravo es el que lo termina consolando y diciéndole, bueno, yo tengo 27 años, no creo que tenga otra oportunidad de jugar una Copa del Mundo, vos vas a jugar varios, digamos, con la calidad que tenés y la edad. Así Pero es. bueno, a pesar de que él después termina siendo el mejor de la historia de los mundiales en México y llega a otra final más, él nunca se pudo sacar esa espina de no jugar el campeonato justamente en su propio país. Y no, y fue bueno, el primer golpe futbolístico de los muchos que tendría Diego y de los cuales se lograría levantar, como marcó su historia de caerse y levantarse
esta vez futbolísticamente, ¿no? Fue el primer duro golpe, pero bueno, Menotti después le daría su chance en el 79, cuando también saldría campeón del mundo juvenil, junto a Ramón Díaz. Pero sí, como decís, algo que se lo mezcla mucho a Menotti con la dictadura por esta imagen que te digo del 26 de mayo yendo a la Casa Rosada y Videla diciéndole las palabras. Algo que la gente no sabe es que Menotti estaba afiliado al Partido Comunista, e incluso en el momento del Mundial. Y que, bueno, él después declara que él escondía gente de su casa y le ayudaba a salir del país. Cosas que, bueno, por ahí la gente habla en un generalismo de que cayó todos los jugadores involucrados en esa selección. Y como digo yo, hay que separar quizá lo futbolístico porque tuvieron un muy buen rol, a pesar de ese 6-0 a Perú que ya hablaremos, con lo político, porque bueno, la verdad que eran jugadores extraordinarios, y Menotti también, y lo demostró después, creo, a lo largo de su historia, que como decíamos, no, por ahí no sabían, y yo elijo creerles esto, pasaba. Y como dice Kempes, quedaron lamentablemente como la oveja negra de la selección argentina, pero bueno, yo creo que se le debe un reconocimiento un poco mayor. Sí, sí, seguro. Más allá de toda la suspicacia, todo lo que envolvió aquel mundial, los jugadores que teníamos eran de una gran calidad. Además de Kempe, un arquero como Fillol, Pasarela, que es de los mejores defensores de la historia del fútbol. Sí. El mismo Ardiles, ¿no? Teníamos un equipazo. Bueno, Fillol mismo es uno de los que después reconoce no saber lo que estaba pasando, y que después él veía que era una locura lo que pasaba a su alrededor cuando lo obligan a renovar con River, que había un militar apuntándolo con una arma más o menos para que firme su renovación, y él en ese momento le parecía normal, porque claro, estamos hablando de una generación que se crió en dictadura, o sea, su normalidad fue la dictadura, no existía la libertad, y él pensaba que era normal. Después, con el paso de los años, se dan cuenta de que eso no es normal y de que lo que estaba pasando estaba mal. Pero bueno, así todos los jugadores. Pero sí, hablemos ahora sí de la organización del Mundial, y de la importancia que tuvo Argentina en este Mundial. Hablamos del Mundial pasado, el domingo pasado hablamos del Mundial de Alemania. Se había puesto en marcha una nueva organización, un nuevo formato del Mundial, en el que ya no se jugaban partidos eliminatorios, sino que después de la fase de grupos se jugaba una segunda fase de grupos, de la cual los ganadores disputaban la final, y el segundo de cada grupo iba directamente a jugar por el tercer puesto. En este caso, bueno, integraban el bombo 1 5 selecciones para 4 grupos, que eran Argentina el anfitrión, Alemania el último campeón, Holanda el último subcampeón, Brasil e Italia. Y bueno, les tocó compartir grupo en este caso a Argentina con Italia. Una Argentina que es de las pocas selecciones campeonas del mundo que le tocó perder algún partido, como fue por ejemplo España también en 2010. Clasificaría segundo en su grupo, le tocaría perder el último partido del grupo contra Italia, y bueno, le ganaría así a Francia, y debutaba ganándole a Hungría. Después, por ejemplo, los Países Bajos, que venían de ser el último subcampeón y que iban a llegar de nuevo a la final, no les fue fácil, porque también en el grupo de ellos pasaron apenas por diferencia de gol contra Escocia. El primero de ese grupo fue increíblemente Perú. Sí. Déjame decir esto: en ese partido de Holanda-Escocia, el 11 de junio, se marca el gol 1000 de la historia de los mundiales. Gol de Resenbrink a Escocia en Mendoza. Ese es el gol 1000. Y bueno, sí, seguí. Te iba a decir algo de los partidos de Argentina, que ya entraremos más en profundidad. Sí, bueno, como te decía, Argentina en su grupo había perdido con Italia, les había ganado a Francia y Hungría. Una selección francesa que da la casualidad que en un partido vamos a corregir, creo que contra Hungría, hay un error, no sé si de la FIFA o de la Federación Francesa, con las camisetas de los galos, que era muy parecida, creo que podría haber sido contra Italia por el tema del azul. No, contra Hungría. ¿Contra Hungría? Sí, lo que pasa es que ellos concentraban en Buenos Aires, los dos, tanto Hungría como Francia. Y la FIFA les dice a los dos que vayan con la camiseta alternativa, es decir, la blanca de Hungría, porque Hungría juega con roja, y la blanca de Francia, que juega con azul. Sí. Y se dejaron, o sea, ya estaban los dos en Mar del Plata, y se dejaron la equipación en Buenos Aires, que concentraban los dos. Y bueno, ahí fue la confusión. Claro, y bueno, el partido era en Mar del Plata,
y al no tener una segunda equipación, Francia tiene que pedirle prestada la ropa al club de Kimberley. Así es, un Kimberley Como que usa el verde con blanco, el verde con blanco, sí. rayado, y es increíble la foto de Platini Sí, con la camiseta de Kimberley, digamos. Parte bueno, una FIFA que, que era desorganizada y sigue siendo, ¿no? sí, sí. Algo que ya había pasado, ¿te acuerdas que habíamos hablado en el Mundial de Suecia, que a Argentina le toca vestir el color del Malmo? Sí, 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 sí. Pero bueno, esa quizás fue más culpa de la AFA, esa vez. Sí, Esta vez sí fue culpa de la FIFA. Entre las curiosidades están esas de la fase de grupos. Argentina, como decías, Argentina arranca perdiendo el primer partido. Imagínate eso, Monumental lleno, arranca perdiendo contra Hungría. Después obviamente lo da vuelta, empiezan a estar más tranquilos. Después sí pasan la fase de grupos, pero con el último empate que tienen, corregime, creo que le ganamos a Francia y empatamos contra Italia. contra Italia terminamos perdiendo el último partido Perdiendo, es verdad, sí, 1-0. y salimos segundos. Pasa Italia primera y Argentina segundo. Claro, y el Mundial, bueno, en fase de grupo dificilísima, ¿no? Sí, Estamos hablando de la Francia Platini. Platini nos debe odiar porque es muy loco que esa selección de Francia no tenga un mundial. Esa generación de Francia no tenga un mundial. Y entre esos 3 mundiales que podría haber ganado Platini, 2 lo ganó Argentina. sí, sí, la verdad. Platini es uno de los grandes jugadores a los que el fútbol le quedó debiendo un mundial, ¿no? Junto con Cruyff, Di Stefano. Y Sí, bueno, algunos de los dos astros del momento también, al menos uno se quedará sin mundial. así es. Pero bueno, un grupo difícil para Argentina, como decíamos, pero con la confianza siempre puesta. Hablamos de la confianza que siempre tuvo Argentina en su organización, en la AFA, por ejemplo, en lo que fue el desastre de Suecia. Siempre estuvimos de más confiado. Bueno, así es el porteño quizás más que el argentino. Y una confianza de que Argentina pase primero y como que se había acomodado un poco para que juegue todos los partidos en el Monumental. Con esta derrota contra Italia que decís vos en el Monumental, terminamos pasando segundos y nos tenemos que mover a Rosario, que al principio generaba desconfianza en la AFA, en la Junta, y termina siendo un apoyo incondicional la ciudad de Rosario y el estadio Gigante de Arroyito para este seleccionado. Y te iba a decir también, bueno, una de las curiosidades de este fase de grupo es, para mí, el mejor arquero de la historia de Argentina, Fillol, tapa una pelota increíble contra Francia en esta fase de grupos, que también por ahí hubiera costado la victoria esa y se nos hubiera complicado un poco. Ya empezaba a sentar las bases y Menotti empezaba a encontrar el equipo en el segundo partido quizás. El primer partido había probado algunas cosas que no funcionaron. Sale Houseman, que se dio cuenta que Houseman en ese mundial fue mejor entrando en el segundo tiempo que desde el primer tiempo, y se gana su puesto Bertoni, que sería muy importante, y empieza a hacer esos ajustes Menotti para ir encontrando un funcionamiento mejor con la formación, si querés decir, la que termina jugando Argentina, que ya salía de memoria, ¿no? Con esa defensa extraordinaria. Argentina termina jugando con Fillol, Holguín, Galván, Pasarela y Tarantini. Déjame decirte una curiosidad de Tarantini, justo que lo estoy nombrando acá. Hay solamente 2 jugadores campeones en la historia de la Copa del Mundo que no tenían contrato con ningún club, y los 2 casualmente argentinos. El primero en la historia fue Tarantini, que se había peleado con la dirigencia de Boca y era jugador libre y se entrenaba en Ezeiza. El otro posteriormente sería el Tata Brown, que su club en aquel momento, el Deportivo Español, evidentemente lo había dejado libre. Eso después lo hablaremos en su momento. Después la mitad de cancha jugaban Ardiles, Gallego y Mario Alberto Kempes, que creo que Kempes era el único del fútbol extranjero en ese momento. Sí. Y la delantera, Bertoni, Leopoldo Jacinto Luque y Ortiz. Era en ese momento la formación táctica ya predominaba, era el 4-3-3 con los 2 wingers, ¿no? Hermosa formación. Y entre eso Pasarela, que es uno también de la selecta lista de bicampeones del mundo como jugador, ¿no? Así es. Pasarela, el único argentino bicampeón del mundo. Él siempre, bueno, lo hablaremos en su momento, lo que pasó en México, ¿no? Pero él siempre dice que hay 44 medallas para 43 jugadores. Sí, si querés seguimos de fase. No sé si te quedó algo más de la fase de grupos para hablar de la segunda fase.
No, bueno, después habíamos hablado, pasaban Italia y Argentina en un grupo, Polonia y Alemania en el otro, Polonia ganándole a Alemania el grupo. En el último era Perú el que lo ganaba el grupo, y en el grupo 3 pasaba Austria primero por diferencia de gol, Brasil segundo. Y después, bueno, ya a la segunda fase de grupo, la que definía los finalistas, por un lado estaba Holanda, Italia, Alemania y Austria, y nuestro grupo estaba, además de nosotros, Brasil, Polonia y Perú. Claro, la Austria de Hans Kralk, que hace 4 goles creo en este mundial. Tranqui, sí, sí. Sí, se puede decir que a Argentina le tocó el grupo más difícil, un grupo bravo porque era la Polonia que había ganado el tercer puesto en el mundial anterior. Brasil, que siempre es complicado, Brasil siempre está, como decimos de Alemania. Y bueno, después Perú, que es la mejor Perú de la historia, que ya lo hablamos en el mundial anterior, que si bien mantenía las bases, para ese partido en especial contra Argentina no llegan todos los jugadores. Hablemos ahora sí de lo que pasa en el transcurso de estas dos. Si querés empezamos por la fase de Holanda y después seguimos con la de Argentina. Sí, una Holanda que hablábamos recién que ni siquiera había ganado su grupo inicial, no venía teniendo un gran juego, pero bueno, en su segunda fase de grupo logra mejorar un poco y termina pasando con 5 puntos porque también casi pierde uno de los partidos contra Alemania, logra rescatar el empate sobre el final, empata 2-2 y bueno, termina pasando con 5 puntos, dejando a Italia a segundo, perdón, definen en el último partido, bueno, con el empate le servía, terminan ganando la Italia y asegurando la final. Increíble, y al tercer puesto va Italia. Claro, al tercer puesto va Italia, que después se enfrentaría a Brasil. Una Italia que ya contaba con Paolo Rossi, si no me equivoco. Sí, Paolo Rossi, que iba a convertir ya sus primeros goles en mundiales, un Paolo Rossi bastante joven, que todavía tenía 21 años. 3 goles hace en este mundial, así que le fue bastante bien. Bueno, también remarcar que en Alemania ya aparecía Karl-Heinz Rummenigge, Sí, una de las sí, figuras claro. de este mundial. Sí, Rummenigge, uno de los pocos que tiene 10 goles en el mundial. Una locura. Un crack también de esa época. Y una de las figuras de este mundial junto a Niskens, Platini y bueno, los argentinos, pero también Zico entre esos, ¿no? Sí, ya empezaba a aparecer la figura de Zico, que podemos decir que es uno de los mediocampistas con más goles en la historia del fútbol, tiene más de 500, y bueno, esa generación tan maldita, podemos decir, de Brasil que no pudo consagrar, que tenía grandísimos jugadores, sobre todo también después en el 82, cuando jugaban ya Sócrates, Falcao. Sí. Bueno, no pudieron coronar en esa época, ¿no? Creo que, si no me equivoco, hay un gol de Zico, lo que no sé si es olímpico o no, pero es muy alevoso, creo que es contra Suecia en Mar del Plata, fase de grupos. Esto habría que chequearlo después, pero me acabo de... Cortan el partido, puede ser. Lo cortan al partido, que pasa después en el Mundial 2018 o 2014 creo, en un Suiza-Francia, que hace un gol, creo que 2014, hace un gol Benzema, sí, y le cortan el partido, que era un baile de Francia-Suiza, creo que era el sexto gol, una cosa así, le cortan el partido. Claro, Francia gana 5-2. Y el de Zico no sé si es olímpico, hay que chequear eso. No, yo creo que es un gol de cabeza. De cabeza entonces, me acuerdo de un córner. Es un córner y es un gol de cabeza que bueno, lo cortan en el aire, algo que solía pasar en esa época de los árbitros que sean 100% rigurosos, que cuando se cumple el tiempo exacto lo cortaban al partido. Y yo creo que había sido un gol, ponele, si ese gol valía, como que Brasil en vez de pasar segundo, pasa primero. Sí. Sí, así fue, porque Brasil empata 2 partidos y gana 1, pero con ese gol pasaba primero, una locura. Sí. Argentina, bueno, decíamos, primero enfrenta a Polonia, partido durísimo, pero mal en Rosario. Como decía, la Junta por ahí desconfiaba de ir a Rosario, termina siendo un gran apoyo a la gente. Y los papelitos, la particularidad de los papelitos, que José María Muñoz, uno de los relatores más conocidos de Argentina, para muchos la voz de la dictadura, porque apoyaba el proceso en lo que decía, y sobre todo en este mundial, el Gordo Muñoz, que es el que bautiza
a Kempes como el matador, eso hay que decirlo también. Si Kempes tiene el apodo del matador es gracias a José María Muñoz. Él, en este proceso de una Argentina civilizada que buscaban, entre comillas, los militares, decía que no tenían que arrojar papelito porque estaba mal visto afuera de que Argentina entre a la cancha con papelito y se tiren cosas a la cancha. Y entre esos, el personaje Clemente, que sería muy particular en este mundial, en todo lo que fue este mundial, Clemente acompañó mucho a la selección, daba otro mensaje y le decía a los hinchas que lleven más papelitos todavía. Y después Caloi, que es el que inventa este personaje Clemente, que seguramente todos se acordarán, dice que para él era eso. Clemente representaba una de las únicas cosas que teníamos de libertad en ese momento, era poder ir a la cancha, tirar papelitos, gritar los goles. No nos podían privar de eso los militares. Entonces, bueno, ahí es el gran recibimiento de Argentina en Rosario en esos 3 partidos y después en la final del Monumental, con la cantidad de papelitos que se tira, que seguramente es récord en los mundiales. Hubo un papelito por cada latido, dice la canción. Así es, y bueno, eso pasó en Rosario, principalmente en este primer partido contra Polonia, que lo sufrimos. Y bueno, si querés contar la tajada de Kempes y después la del Pat. Incluso, bueno, muchos nos acordamos de lo que hizo Suárez contra Ghana, pero ya lo hacía el matador Kempe 32 años atrás, ¿no? Porque en una jugada muy parecida, Kempes termina literalmente atajando una pelota en el ataque de Polonia y, bueno, lógicamente termina cobrando penal. Increíblemente no lo expulsan al matador, muy recordado por toda la gente de esa época. Se acuerdan mi abuela, mi tía, mi mamá, todos se acuerdan. Todos. Todos se acuerdan de aquel relato de Gillo Arangio, como que él va anticipando que Fillol va a atajar el penal, que dice, va a sacar Deina y va a atajar Fillol, es el relato de él. Patea Deina y atajó Fillol. A la gente que la vivió esa época, medio que se le eriza la piel cuando vuelve a escuchar ese relato, ¿no? Y sí, me imagino. Va a sacar Deina y ataca Fillol. Va a sacar Deina y ataca Fillol. Allí está Deina, allí está Fillol. ¡Atajó! ¡Sí, señor! ¡Ataca Fillol! ¡Y atacó Fillol! La verdad que recordadísimo. Y Argentina, bueno, después gana 2-0 ese partido. Gana Argentina 2-0 y mientras tanto Brasil en el partido anterior le ganaba a Perú por creo que 3-0. Sí, 3-0. Sí, 3-0. Después, en la segunda fecha se supone que Brasil y Argentina iban a definir quién iba a la final, prácticamente. Terminan empatando 0-0. Y una de las particularidades de esta Argentina-Polonia es que se despierta Kempes, no solo con esa tajada, sino con 2 goles. Y está la historia del bigote. Sí, está la anécdota de Kempes del bigote, que Kempes no venía teniendo un buen torneo. Y en uno de esos días se le ocurre afeitarse el bigote y a partir de su rasurada arranca su racha goleadora y termina siendo el goleador del campeonato al final. Claro, con 6 goles, debuta con 2 a esa Polonia en Rosario. Sí, como decía, Brasil le gana 3-0 a Perú en Mendoza y se viene la Argentina-Brasil, que ahí se puede decir que quizás definía el grupo, el que ganaba pasaba. Y esto la gente también, por ahí cuando se habla de que estuvo arreglado el Mundial, de que Argentina pasó gracias a los militares, no se acuerda, pero le tuvo complicadísima Argentina en ese partido, muy trabado. Y hay otra tajada importante de Fillol también para poder pasar de ronda. Un mano a mano que le saca a un brasilero. Así es, sí, fue un partido muy duro. Como decimos, define el grupo y termina saliendo 0-0, mientras que Polonia le ganaba a Perú, pero bueno, al final no le iba a alcanzar. Llegábamos a la última fecha con Argentina y Brasil con 2 puntos, al igual que... Perdón, con 3 puntos cada uno. Y Polonia con 2. ¿Cómo? Polonia con 2. Polonia con 2, sí. Y acá donde arranca, bueno, un poco las suspicacias, porque a ver, se supone que si vos definís el grupo contra otro equipo que juega otro partido, el partido tiene que ir a la misma hora. De hecho, sí. en el otro grupo que definían, jugaba Holanda contra Italia y Alemania con Austria, se juegan los partidos al mismo tiempo. En este caso, hubo un arreglo ahí de
de la Confederación, para que la organización arregló ahí los horarios para que juegue Brasil primero y Argentina ya juegue con la información de cómo tenía que salir su partido para poder avanzar. Porque, a ver, si vos te pones a ver, Argentina y Brasil eran equipos más o menos igualados, de hecho habían empatado 0-0, y en la primera fecha Brasil le había hecho 3 a Perú, entonces Argentina a Perú le podría hacer 3 tranquilamente. El tema es que, bueno, Brasil vence a Polonia 3-1 y queda con un partido más que Argentina, primero en el grupo, con 5 puntos y una diferencia de gol más 5. Ya le había ganado 3-0 a Perú y le gana 3-1 a Polonia. Por lo tanto, queda más 5 con el aliciente de que tenía 6 goles a favor y 1 en contra. Por lo tanto, Argentina el 3-0 no le servía, porque ganando el 3-0 a Perú empataba la diferencia de goles a Brasil, pero tenía un gol a favor menos. Sí. Por lo tanto, estaba obligada a meter al menos 4 goles. Claro. Y bueno, así es como llegamos a ese partido en Rosario. Mientras tanto hay que analizar también qué pasaba. Seguía las peleas en la Junta, como decíamos, y había amenazas de qué pasaba si Argentina no pasaba, de qué pasaba si Argentina pasaba. De hecho, le ponen una bomba en la casa del secretario de Hacienda de Juan Alemán en ese momento, de parte de Masera, y le avisan que tenía una bomba recién cuando Argentina hace el 4º gol. Como todo un manejo detrás político en torno a ese partido. También hay que aclarar al mismo tiempo, madre de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos y nietos desaparecidos, empiezan a tomar voz por los medios periodísticos. Se imaginaba que Argentina iba a ser una gran fiesta y que iba a venir un montón de gente, cosa que no pasó. Vino gente muy fanática del fútbol, pero no vinieron los turistas que hoy quizás asisten a un mundial. Y lo que sí vino es mucha prensa de afuera, entre esos medios holandeses. Tomaron partido de lo que pasaba en Plaza de Mayo. Y bueno, el famoso son nuestra única esperanza, nuestra última esperanza de las madres de Plaza de Mayo hacia los periodistas del mundo que se empezaban a enterar lo que pasaba aquí. Entre eso, bueno, como decíamos, de los que van al partido contra Perú, va gente muy atípica. Estaba, claro, Videla, pero cae Henry Kissinger, que no sé cuánto habrá sabido de fútbol, un estadounidense que había ganado el Premio Nobel de la Paz encima un año antes, nunca se lo quitaron después, un Premio Nobel de la Paz, un Premio Nobel que después se le negó a Borges, pero se le entregó a Kissinger, que ideó el Plan Cóndor, totalmente ilógico. Igual, un personaje muy controversial, hay mucha gente que lo apoya, pero Kissinger fue a ese partido y con Videla bajaron al vestuario de Perú. Se dice que fueron a los 2 vestuarios, pero a Perú le pareció muy raro. Ellos decían el mundial venía muy tranquilo hasta ese partido, donde pasó mucha gente por el vestuario, entre eso el mismo Videla y Kissinger, que Oblitas, que es uno de los que se queja de los jugadores, él dice que muchos no se acuerdan, pero él se acuerda porque quedó grabado que entraron antes y después del partido. Bueno, ahí como empezaría la polémica ya antes del pitido inicial y de lo que pasaría en la cancha, ¿no? Que tampoco se acuerda mucho la gente. El mismo Oblitas, cuando el partido estaba 0-0, pega una pelota en el palo. Sí, en realidad no era Oblitas, era Juan Muñante del palo. Juan Muñante, sí. Que sí, a ver, eso casi iba a borrar cualquier suspicacia si Perú arrancaba ganando, ¿no? Iba a ser ya... iba la Argentina obligada a meter 4 sí o sí para empatar con Brasil si ganaba 4-1, y de ahí, no sé, iba a tener que definir por cantidad de amarillas, no sé. Pero bueno, sí, como decíamos, el partido arranca con 2 llegadas de Perú, una que pasa rozando el palo y otra en el palo. Pero bueno, después viene el baile. Como decíamos, Perú llega sin muchos jugadores importantes, también en un desgaste importante. Y bueno, no sé si querés comentar lo que fue este partido. Sí, a ver, como decía vos, yo no tengo ninguna duda de que los 6 goles son hechos legalmente, que Perú bajo ningún concepto se deja ganar el partido. El tema es que está la desprolijidad de hacerlo jugar a distinta hora,
y está para mí el tema de este formato con el que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Jugar una segunda fase de grupo. Pero bueno, el partido arranca con Perú mejor que la Argentina, me imagino los nervios de los jugadores. Y bueno, el palo de Juan Muñante que casi nos liquida. Sí. Después sí arrancan los goles, mete dos Kempes, mete un gol Luque, no sé si hay un gol de Tarantini. Housen también. Hay el último de Housen, Tarantini también. Tarantini también. Sí, 2 goles Luque, Eh, 2 Kempe, uno Tarantini y uno Housen. Sí, y Sí. lo que sí, a ver, hay muchas suspicacias a la vuelta, de las cuales está el tema de que Videla entra a los vestuarios, y después, bueno, hablar de lo que era el arquero peruano, que era Ramón Quiroga, Sí. que justamente había nacido en el lugar donde estaba jugando el partido, que era en Rosario. Después hay otro jugador de Perú que se llamaba Rodolfo Manso, Sí. eh, Pobre, ¿no? que no venía jugando en la selección peruana y apareció entre los titulares ese día. No tuvo de sus mejores partidos esa tarde, y después lo que aumenta la suspicacia es que es vendido a Vélez. Lo que se habla también es que Y después él ahorita lo obligan a declarar. sí, Creo que en el 79, ya con todas las polémicas que había detrás, lo obligan a hacer una declaración pública, que es filmada en la tele en vivo, de que él ni sus compañeros se habían vendido por las sospechas que había. Algo totalmente loco. Seguían los sí, militares, claro, 79. sí, a ver, la verdad es que razones no faltan para sospechar. Yo no dudo de que el partido estuvo muy bien ganado. El tema es que no sé si lo hubiésemos ganado por tantos goles, teniéndolo a Brasil jugando al mismo tiempo. O en Claro. una de esas Brasil hubiese hecho un mayor esfuerzo metiendo el más gol en la Polonia, ¿no? Nunca lo sabremos. Sí. Otra de las cosas que invitaban a sospechar en la época es que posterior a este partido Argentina le exporta una cantidad importante de trigo a De Perú. trigo. Así es, sí. Así que bueno, muchas cuestiones que rodean este partido, ¿no? Sí, Algo- y opiniones cruzadas, como decíamos, de los jugadores peruanos. Teófilo Cubillas, por ejemplo, dice que era el referente peruano futbolístico, que para él no sé, que no se vendieron ni que no hubo nada. Pero Oblitas, como te decía, Oblitas dice que él no pone la mano en el fuego por nadie, salvo por Quiroga, el arquero, que él dice que no es culpa porque la mayoría de los goles son Sí. en el área grande, o sea, dentro del área, o sea, no hay ninguno de afuera, así que bueno, hay, como te digo, opiniones cruzadas, sobre todo las denuncias de Oblitas, también una investigación que hay después con cárteles de Colombia involucrados en la donación de Argentina a Perú, esta de trigo que se sospecha, muchas sospechas en torno a lo que pasaba quizás fuera de la cancha, pero como te decía yo, involucrada adentro, porque está bien, a ver, los jugadores de Perú dicen que no lo amenazaron, o nadie acusó nada de amenaza, pero es muy raro que te entre el presidente de un país que encima es militar, dictador, con Kinzinger, una persona tan importante, al vestuario antes y después del partido. O sea, eso también es muy raro. La diferencia por ahí del mundial que hablamos de Mussolini del 34, Mussolini eran amenazas concretas a sus propios jugadores y a los contrarios. En este caso, que nos hayamos enterado públicamente, no hubo. No nos sorprendería si hubo, porque la verdad que no se sabe bien hasta el día de hoy qué pasó. Pero bueno, sí había cosas raras como esta. Y sí, como decimos al principio, una utilización política de un evento deportivo, como lo hubo desde el 34 y 36 con Mussolini y Hitler, como pasó después quizás en eventos como la pelea en Zaire, quizás en el 70, Ali y Fraser, y como pasó después quizás con el Mundial 2018 también, y con el de Qatar quizás pase. Lo que sí por ahí eso que quería, hoy pensaba cómo estos mundiales que son de sospechosa organización, el anfitrión llega muy lejos siempre. Pues ponete a pensar, Rusia, atípico que Rusia, la Unión Soviética puede ser con Yashin y todo, pero que Rusia ya llegaba a cuartos es muy atípico. De ahí volvés a 2002 y Corea llegó a semi, algo atípico también. Y así como, bueno, Argentina en el 78 su primer campeonato, si bien, como decimos, se lo remerecía futbolísticamente, pero bueno, eso te da a pensar a veces, ¿no?
Sí, sí, a ver, el mismo Sudáfrica, que es el único anfitrión que no pasó de ronda, estuvo a punto de pasar ganándole el último partido a Francia y estuvo a un par de goles de estar en octavos. Y siempre el anfitrión saca esa cuota de fuego interno y, bueno, en ciertos casos también algo de apriete y arreglo, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero bueno, más allá de este partido, que como yo también estoy de tu lado, o sea, no creo que haya estado arreglado. Sí hay muchas improlijidades que hacen que las sospechas estén correctas quizás. Argentina sale campeón bien, por lo que te digo. A ver, la atajada de Fillol a Francia no es que estuvo preparada. Para aquellos que dicen que el Mundial estuvo arreglado de principio. Y con esa atajada que capaz que nos quedamos afuera en fase de grupo. Después el palo de Perú ya era otra cosa. El palo de Rensenbrink en la final. Muchas cosas que vos decís, esto no está preparado, no está arreglado. No, totalmente. Pues, hablamos también de toda la calidad que tenía Argentina en su plantel. Y lo único que yo te mencionaba, que para mí es una total desprolijidad, es lo de hacerlo jugar a diferentes horas a los equipos que tenían que definir grupos. Sí. Pues bueno, más allá de eso, yo creo que el Mundial en cuanto a lo deportivo está bien ganado por la Argentina. Así es. Y bueno, después de estas 37.000 personas por partido en Rosario, nos volvíamos al Monumental, con 72.000 personas, más muchísimas personas en todo el país que esperaban el triunfo, porque como decía también era el único momento quizá de libertad que había, era salir a festejar los triunfos de Argentina. Y si bien, bueno, había muchos otros que lamentablemente no lo pudieron vivir así por las torturas y las desapariciones, llegamos a esa final. Y también hubo desprolijidad de la organización en esa final que hizo pasar a Holanda por el mismo camino que tenía que recorrer Argentina. Y claro, Holanda se encontró con toda la hincha argentina que esperaban en la calle apoyando a la selección, que lo frenaban a la selección de Holanda también, y un poco intimidado ya por los hinchas argentinos afuera del Monumental. Por suerte no doblaron por Monroe, pero llegaron y después llegó Argentina, claro, con toda una fiesta en lo que fue ese estadio Monumental el 25 de junio de 1978. Sí, así es. Una final que después de la tajada de Banks a Pelé, podemos hablar de una de las atajadas más famosas de la historia de los mundiales, que se le iba a hacer Fillol a Johnny Rep, cuando el partido todavía estaba 0-0. Y bueno, el partido lo iba a empezar ganando Argentina con el gol de Mario Kempe, que se la lleva con la zurda y hace una pateada ahí definiendo entre las piernas, creo, de John Bluel. Sí. Y hay una Holanda con la base, como decíamos, una Holanda muy, muy, muy buena. John Gleb, Krol, Jansen, Brands, Borvillet, Hahn, Niskens, Van de Kerkhoff, Rep, el otro Van de Kerkhoff, que eran hermanos, creo, y Rensenbrink. Sí. Willy y René eran mellizos. Sí, creo que debe haber sido uno de los pocos mellizos que han jugado un mundial. Que era, ya no estaba Rinus Michel, estaba Happel, pero también era bueno. Sí, hay una anécdota con respecto a ese partido entre Menotti y Saporiti, que venían, bueno, hablando de lo que era Dick Nanninga, uno de los jugadores holandeses. Menotti le consulta a Saporiti, que era su ayudante de campo en ese entonces, sobre la situación de Nanninga. Y Saporiti le dice que se quede tranquilo, que Nanninga no iba a jugar, que venía de una lesión que arrastraba el partido contra Italia, creo. Entonces, bueno, Menotti no tiene en cuenta lo que podía influir Nanninga en el partido, y cuando se dieron cuenta ya estaba calentando Nanninga para entrar en el segundo tiempo. Y no solo eso, sino que Nanninga es el autor del gol del empate para Holanda. Imagínate, si era por Menotti lo corría en ese momento al Saporiti. Claro, algo que pasó después con Bilardo en el partido ante Inglaterra con Barnes, creo que era el morocho. Sí, que justamente asiste en el gol de Lima. Lo pone a Clausen. Sí. No, él se arrepiente de no ponerlo a Clausen. Dice, sí, yo tendría que haberlo puesto acá. Qué loco la historia esta. Y bueno, sí, como decía vos, empezamos ganando. Así es, la pateada aquella de Kempe, y como te decía, el empate de Nanninga, y casi lo perdemos sobre el final con aquel palo de
de Rensenbrink, ¿no? Así es. La patria de Kempe, como decís, que Kempe después dijo con VAR, quizás hubiera sido plancha. Sí, sí, a ver, que en el libro versus le preguntan, le dicen, ¿qué opinas de la gente que dice que Es el segundo, perdón. ese es el segundo que voy a decir, Claro. porque la patria que yo te digo es la que se la lleva con la zurda y define entre las piernas del arquero. Sí. Ya en el tiempo suplementario era justamente la primer final que iba suplementario, y después iban a haber 5 en total. En aquel gol, el que es el segundo de la Argentina, segundo también de Kempes, le preguntan sobre eso hace poco en el libro versus al Matador, ¿qué opinaba de la gente que dice que su segundo gol a Holanda es con plancha? Y él dice que tiene razón. Que, a ver, es bastante claro porque él levanta alta la pierna y comete infracción que por suerte el árbitro no cobra, y era el segundo gol. El Y bueno, después, famoso guapeando Mario Kempe. claro, sí, totalmente. Pero sí, bueno, como decía vos, el palo de Rensenbrink al final, ¿no? Del tiempo de los 90. Sí, sí, ya terminando el partido, habrán faltado 3 minutos. Era ese gol y no iba a pasar más nada. Con ese era lo que nos ganaba Holanda al partido con ese. Sí, lo ganaba. Y silenciaba iba a ser nuestro Maracaná, digamos. Sí, sí. Iba a ser el monumentalazo. Sí, y me acuerdo Barsky en el Mundial 2014, el palo ese de... No me acuerdo si era Ibisevic o cuál suizo es que pega en el palo. Sí. Al final, de verdad que lo empataba. Barsky Sí, dice, ¿será el palo de Rensenbrink? No lo sé, Sí. todavía es muy temprano. El que ha ido cabeza de penal y todo ya está. Sí. Pero bueno, sí, después llegaría el segundo de Kempe. Ya Argentina en el tiempo extra se acomoda un poco. Sí, sí. Después ya Holanda ya ha jugado buscando el empate. Ya terminamos liquidando al final el gol de Bertoni con una pared con Kempes ahí que se la llevan casi como entrelazándose las manos los dos, ¿no? Sí, un Bertoni que como decíamos, bueno, se ganó el lugar después del primer partido que era suplente. Y que la curiosidad de que el Mundial del 78 y del 86 se cierra con goles de dos de Independiente, dos figuras de Independiente, como fue Bertoni en el 78 y Burro en el 86. Los Sí. últimos goles de los mundiales. Sí, así es. Bastante curioso. Sí, fue Ahora, bueno. un Independiente que dominaba el fútbol argentino y el sudamericano también por ese tiempo, ¿no? Así es, sí. Fueron 3 goles de un arco, o sea, el de Holanda y 2 de Argentina, y después el último de Bertoni, creo que en el otro, que es el que da el Río de la Plata, creo. Sí. Bueno, en el Monumental, en el museo, hay cosas del Mundial 78, obviamente. Se realizó ahora un homenaje a Kempes en Belleville, donde es él. Pero no hay más reconocimiento que debería tener nuestro primer campeonato del mundo, como decimos. Me faltó decir, no sé si hablé de Gauchito, creo que no, que fue la mascota de este Mundial. Sí. Que bueno, era un personaje, una buena mascota fue. Pero bueno, era quizá uno de los únicos humanos, ¿no? Porque la mayoría son animales o dibujos animados. Y era un Sí. personaje muy con las tradiciones argentinas. Sí, a ver, yo creo que era bastante simpático y también entra ahí en algún top de los mejores, creo, porque justamente, como decimos, es humano y le da por lo menos esa humanidad a la mascota. Así es, sí. Hablamos al comienzo del faltazo de Cruyff y la ausencia de Maradona, y otro de los que tranquilamente podría haber ido y no fue Beckenbauer, que tenía 32 años por aquel entonces y tranquilamente podría haber estado, y directamente el Cosmos, por el cual jugaba en ese momento, no lo deja ir. Algo bastante curioso. Claro. Teniendo en cuenta que Beckenbauer todavía le quedaba, así, estamos hablando del año 78, él después vuelve, creo que juega un par de años en el Hamburgo y recién se retira. Y bueno, pero aquí simplemente, según tengo entendido, el Cosmos no lo deja viajar al Mundial. Sí, y es el peor mundial de la historia de México, que sale último. Sí, Y bueno, Brasil sale tercera, como dijimos. Goleador Mario Alberto Kempes con 6 goles. Supera a los que tenían 5, que eran Cubilla y Rensenbrink. sí, un Kempes que se jacta siempre Sí, de que él fue el mejor jugador, máximo goleador y además campeón de aquel mundial. claro. Algo que ni Messi ni Maradona Maradona. pudieron.
aunque a ver, con la aclaración de que el Balón de Oro oficial en los mundiales se empezó a entregar desde el Mundial 82. Pero en el caso del Mundial 66 y del 78 hubo organismos, tales como la revista France Football o L'Equipe, que reunieron a varios profesionales en el tema y eligieron al mejor jugador, y fue elegido Bobby Charlton en el 66 y Kempes en este caso en el 78. Así que bueno, esto es lo que toma Mario Alberto como Claro. para jactarse de esto. No fue oficial, pero sí fue elegido por organismos como el mejor jugador de aquel mundial. Un gran jugador sin ninguna duda. O sea, estamos hablando de quizás los cracks del fútbol son 6, 7, y de ahí abajo, el escalón abajo está guardado para un grupo selecto de jugadores, donde para mí está Mario Alberto Kempes, y también puede estar Pasarela, ¿por qué no? Uno de los mejores centrales de la historia del fútbol mundial. Sí, a ver, yo creo que Pasarela es el mejor, sin ninguna duda, el mejor central zurdo de la historia, y puede tranquilamente entrar en el lote de los 5 mejores defensores de la historia del fútbol. Después, a ver, los hinchas de River tienen un mal recuerdo de él por cómo fue como presidente del club, pero era un jugador impresionante, con un temperamento, un liderazgo, unas cualidades defensivas tremendas, y además de que tenía un gran manejo de la pelota parada, la verdad, un gran capitán. Y sí, y tiene, bueno, la foto quizás más fea porque es la que Videla le está dando la copa, pero una de las fotos más lindas porque es esa que está agarrando la copa y que atrás dice el cartel monumental Argentina campeón. Un Kempes que no sube a saludar a Videla, después aclara de que era porque estaba muy cansado, se habían jugado 120 minutos, pero muchos pensaban que era porque no quería, y bueno, ahí quedó bien parado con la opinión. Y bueno, si querés hablamos también del abrazo del alma, ya como para ir cerrando. Sí, Víctor del Áquila creo que era Sí, el hincha que termina entrando y interrumpe, entre comillas, el abrazo que se estaban dando Fillol y Tarantini. Bueno, aclaremos para los que no conocen la historia que Víctor del Áquila había perdido sus brazos a los 12 años por algo que tiene que ver con electricidad, algún problema así había tenido. Y bueno, protagoniza entre los tres aquella icónica foto en la que él simula con las mangas de su buzo abrazar también a Tarantini y Kempes, que bueno, habían sido campeones del mundo hacía nada más que 15, 20 segundos, ¿no? sí. Y después para una publicidad, creo que de Coca-Cola, Claro. la vuelven a juntar. En un buen acto Coca-Cola en 2010, Sí, la copa pasea por Argentina y lo vuelve a juntar y pueden... él dice que su sueño era poder agarrar la copa y de un lado Fillol y del otro el conejo alzan la copa con Víctor en el medio. Muy emocionante la publicidad de Coca-Cola para esa ocasión. sí, la verdad que uno de los grandes recuerdos de aquel Mundial argentino, ¿no? Así es. Y bueno, otra curiosidad también es esto que hablamos, de que la ESMA estaba muy cerca del Monumental. Uno de los que, bueno, permitieron salir a muchos de los desaparecidos o de los torturados durante los festejos. Eso era muy loco. Le permitían salir durante los festejos, después volvían. Entre eso estaba Raúl Cubas, que trabajaba de periodista, que él lo entrevista a Menotti en un momento y antes del Mundial, y sale en una foto y él dice que bueno, gracias a esa foto después lo pueden encontrar y es uno de los sobrevivientes. Es una historia muy, muy particular también. Sí, era una época bastante difícil de la historia argentina, que, bueno, lamentablemente se utilizó el Mundial como una pantalla para tapar todo lo que estaba pasando, pero bueno, más allá de todo eso, representa al fin y al cabo nuestra primera estrella en el fútbol, ¿no? Así es, y como te digo, en mi caso, separando lo futbolístico, en el lado de lo futbolístico con muchísimo orgullo y admiración por los jugadorazos, y te das cuenta cuando vas por el mundo, yo que tuve muchos museos del fútbol, un reconocimiento a Kempes tremendo, museo de la FIFA, museo de Manchester del fútbol inglés, museo del fútbol alemán
en Dortmund, museo del Valencia que lo aman. Él presenta el tour del Mestalla. Ardiles mismo con Villa, que es Ardiles sobre todo, pero Villa también ídolo indiscutible del Tottenham. Bueno, Pasarela, que ya hablamos, reconocido en Fiorentina, en River obviamente, como jugador, ¿no? Sí. Pero todos en su parte fueron muy reconocidos. Y bueno, como decíamos, la base del huracán del huracán de Menotti, también obviamente bueno, representando a Loco Houseman. También Sí. una de las ausencias fue Carrascosa, que era habitué de Menotti en la selección. Bueno, se hizo también por razones políticas. Sí, un plantel que era bastante diverso en cuanto a los orígenes, ¿no? Con la curiosidad de que el mediocampo argentino era puro cordobés, jugaban, bueno, Ardiles, Gallego, que era de Morteros, y, bueno, el Matador Kempes, que es de Belville. Y Sí. después, bueno, había jugadores como, por ejemplo, Valencia. Sí, Valencia, que es jujeño, Rubén Galván, que era santiagueño. Después había otro de los Galván, creo que, bueno, Luis Galván, que jugaba en Independiente, creo que era formoseño. Había una variedad bastante Así es. interesante. Sí, 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 había de todo un poco. Pero bueno, este fue el capítulo de hoy. Quisimos traer invitados por todas las formas, no pudimos. Esperamos para el 82 nomás tener algún invitado que nos pueda brindar un panorama de otra visión de lo que fue España 82, donde también Argentina tendrá un rol especial. Pero bueno, en el 86 sobre todo esperemos, de todas maneras abarcamos todo, fue el capítulo que más duró hasta ahora. Así que fue hermoso. Acá voy a hablar con una persona que lo vio. A ver, ya va a venir ahí mi viejo a ver qué nos dice el Mundial 78. Te voy contando un poco, por lo menos en la parte de mi familia, del mundial que más se acuerdan es de este, más que del 86. Será por la edad que tenían en ese momento, mis viejos eran todavía adolescentes, se vivía con mucho entusiasmo esa época, ¿no? Claro. Y mis abuelos también. Mi abuela, sin ir más lejos, mi abuela materna, en aquel entonces, no lo ve el partido con Perú por los nervios, se va de la casa, y una vez que meten el cuarto gol la llaman de nuevo para decirle que ya no Claro. estaban clasificando. Así Eh, que, para que veas más o menos cómo se vivía esa época. sí, bueno, como decíamos, algo se podía festejar. Acá está la cámara. Mi viejo le Hola, presento. ¿qué haces, Luchi? ¿Cómo está, Roberto? ¿Todo bien? Todo bien, che. Aquí estamos de visita, visitándolo al amigo acá. ¿Todo que se está portando bien o no? Sí. Hasta aquí sí. Ah, bueno. No, bueno, estamos hablando del Mundial 78. Ajá. ¿Cómo recordás vos ese Mundial y lo que fue, a pesar de obviamente lo que era la política que en ese momento estaba en el país, cómo fue vivirlo? Y la verdad que pues, como experiencia, digamos, de vivir un mundial en la Argentina, ha sido muy atrapante y emocionante. Un mundial donde se iba de menos a más, a pesar de que nunca pensábamos que Argentina iba a ir a jugar a Rosario, por ejemplo. Y ha sido fundamental ir a Rosario porque es como que ahí se agrandaron y bueno, y después pasó lo que pasó, salimos campeones. Yo creo que se ha llegado hasta olvidar en ese momento lo que era la dictadura y todo lo demás, porque ha sido un gran logro y bueno, una Argentina unida, todo el mundo en la calle, todo el mundo festejando. La verdad que lindo recuerdo de esa época, ¿no? De salir a la calle, algo que no, en realidad ha sido algo espontáneo, no ha sido nada preparado, nada que se hubiera dicho cómo iba a suceder todo lo que pasó. ¿Cuántos años tenías vos? Y yo tenía 21 años, el año 78, 21 años. Sí. Claro. ¿Cómo te acordás vos, Roberto, del partido con Perú? Y bueno, el partido con Perú había que hacer 4 goles, se hicieron 6, era una locura total, una algarabía total, porque bueno, no se pensaba que se iba a obtener semejante resultado. Después salieron los comentarios, muchos comentarios decían de que en el entretiempo había bajado
creo que Videla habla con los jugadores peruanos, se han dicho un montón de cosas, pero en realidad el resultado que se obtuvo fue tremendo y la predisposición de los jugadores de apurar el trámite, de hacer los goles para clasificar, fue fundamental. Vos veías la desesperación con la que salía la pelota y se iban corriendo desesperadamente a hacer el saque lateral o sacada del arco. Era un apuro total porque querían clasificar de todas formas. Entonces, y se logró el objetivo. La verdad que muy lindo, fue muy emocionante. De nuevo a las calles a festejar y bueno, hasta que llegó el partido con Holanda, que era infartante esa final. Yo creo que ahí estuvo la mano de Dios, cuando sobre la hora pega el tiro ese en el palo y se salva Argentina. La mano de Fillol también antes. Claro, bueno, ha sido muy emocionante la final. La verdad que un hermoso mundial y que le permitió a Argentina en ese momento a dar un salto muy, muy grande en cuanto a tecnología, comunicaciones, porque si no hubiera sido por el mundial, no hubiéramos quedado en el tiempo con las comunicaciones y todo lo demás. Yo siempre digo que las comunicaciones han dado un salto muy grande en la década del 70, casualmente gracias al mundial. Yo he tenido la oportunidad después de ir unos años después, en la época en que aquí vos encontrabas, por ejemplo, un locutorio, te hablo mucho después del 78, ¿no? Pero en la época en que vos encontrabas 3 locutorios por cuadra, yo he tenido la oportunidad de ir a Brasil y para conseguir un lugar donde hablar por teléfono, te decían, no, tienen que tomar un taxi, irse hasta tal parte. Brasil, semejante país, no tenía las comunicaciones que tenía Argentina y todo eso gracias al mundial, a la exigencia que había para el mundial. Claro. Bueno, ¿Qué jugador, hacía algunos jugadores que te acordás que admiraba un montón en el juego? Mira, la verdad que, bueno, Kempe, ni hablar, ¿no? Pero muchos jugadores, la verdad que todos ponían lo que tenían que poner. Yo me acuerdo clarito la cara de desesperación que tenía Tarantini, por ejemplo, en el partido contra Perú, de ir a buscar la pelota. Vos lo veías, el tipo estaba una cosa así, estaba desesperado por el apuro que tenían por hacer los goles, a tal punto que él llega a hacer un gol también. Sí. Yo creo que ha sido un premio al tesón y a poner lo que tenían que poner. La verdad que se han destacado todos. No había, no sé, yo creo que no había ninguno para calificar mal. En ese momento todos ponían todo. Estábamos diciendo, no sé si me equivocaba yo, de la canción esa Vamos, vamos la Argentina se estrena en este mundial, ¿o no? Claro, sí. Bueno, esa canción la hace, hay un gran músico argentino que se llama Néstor Rama, que en esa época tenía una banda, digamos, dirían hoy día, en esa época era un conjunto que se llamaba Rama y su combo. Y él grababa en un sello que se llamaba Disc-Jockey. Y después se pasa al sello Philips, que era otro sello, quizás de mayor envergadura que Disc-Jockey, que era más tirando a nacional. Philips ya un sello internacional. Y pasa él como director musical del sello. Antes de todos los discos, cada artista grababa en un sello y tenía su exclusividad. Por ejemplo, te tiro así un par de nombres. Los Chalchaleros siempre han grabado en RCA Víctor y no se cambiaban de sello. Sandro, por ejemplo, grababa en CBS. En la última época se pasó a RCA, grabó un par de temas, pero eran normalmente el que grababa en CBS y ahí estaba. Y el que grababa en Emi Odeón también y así. Bueno, Néstor Rama se pasó del sello de Disc-Jockey a Philips y armó una banda que se llamaba Rama y los Campeones. Y sacó un montón de temas, todo inherente al mundial. Y uno de los que más pegó fue ese, íbamos a Argentina, ese tema. A tal punto que salió un disco con los primeros goles de Argentina, de los primeros partidos,
Y se apresuraban a sacar el disco para vender porque se vendía una barbaridad. ¿Y cómo lo han hecho a ese disco? Empieza hablando Luis Landricina, contando alguna anécdota cortita, iba una canción en el entretiempo, digamos entre surco y surco, entre canción y canción, comentaba alguna otra cosa graciosa o directamente te ponían un gol de Argentina y así relatado todo el gol. Venía otro tema y todos los temas que había hecho este Rama, que es un gran músico, todos eran inherentes al mundial, por supuesto, alguna gansada había, Claro. pero era lo que se vendía. Y hasta hoy se sigue cantando en las canchas. Sí, por supuesto, porque ha sido un éxito total. Y yo me acuerdo que había salido el disco simple, porque antes venían discos simples que eran un tema de cada lado, y después venían los LP que traían 6 temas de cada lado, a veces 7, a veces menos, en vinilo, por supuesto. Y habían hecho la marcha del Mundial, por ejemplo, con una presentación especial donde aparecía Pampita, que era la mascota del Mundial. Gauchito. Sí, el gauchito ese. Claro, Pampita se Pampita, llamaba. sí. Y bueno, todo con una presentación especial en homenaje al Mundial. Y el disco este que te digo de Rama también con una presentación especial, el LP. Claro. Bueno, y así como eso, después un montón de merchandising, gorras, banderas y todo lo demás. Pero la música siempre está presente en todo, siempre presente en todos lados y en el Mundial con mayor razón. Así es. Así que bueno. Bueno, gracias. ¿Y qué esperás para este mundial? Has estado en 2 mundiales vos. Después, si querés, capaz que hagamos un capítulo ahí cuando hablemos del 94, el doping, el 2006. Sí, la verdad que estaban en el 2004 en Estados Unidos y el 2006 en Alemania. He tenido la oportunidad de ver algunos partidos, de ver el partido donde lamentablemente lo sacan de la mano ahí a Diego. O sea que vos la veas la Rubia en vivo. Claro, ha pasado de frente de nosotros, el pasado lo llevaba de la manito al Diego y después, bueno, pasó lo que pasó. Sí, he tenido la oportunidad de ir un par de veces, ya que en el 78 no teníamos las posibilidades económicas ni de ir a Córdoba a ver un partido. Éramos tan pobres, decía el Negro Olmedo, pero bueno, después he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de ir. ¿Has visto el último mundial de Diego y el primero de Messi en 2006? Así es, sí. Y bueno, para este mundial, ¿qué esperás? Y para este mundial espero lo mejor, la verdad que muy esperanzador el último partido de Argentina. Yo creo que el equipo tiene la humildad que hace falta, creo que es fundamental eso, porque no hay, a pesar de que hay grandes estrellas, no hay esas estrellas que no, digamos que no la pueden ni saludar porque están subidos en un pedestal que no lo baja nadie. Yo creo que aquí todos son iguales ante todo, mucho respeto entre ellos y creo que se divierten jugando, que es algo fundamental. Creo que disfrutan mucho lo que están haciendo y bueno, y eso los lleva a ganar y a tener buenos resultados, que gracias a Dios se están dando. Esperemos que siga así. Pero yo creo, le tengo mucha confianza al equipo que se formó, porque como te digo, todos son iguales. Ahí no hay un Messi que lo tiene a todo allá abajo, no, todos juegan y juegan para todos y eso es fundamental y esperanzador. Así que Dios quiera que se dé. Bueno, Esperemos. Bueno, muchas gracias. Un gustazo. Juan. Dale. un gusto. Ya. Chao, Messi. Bueno, cerramos entonces ahí con un invitado de lujo que vivió este tiempo y que nos puede contar, ya que no pudimos tener hoy por diversos motivos a un invitado. Esperamos para el próximo capítulo, como decíamos, y para el 86 sobre todo, de contar. Pero bueno, este fue el capítulo del Mundial 78, esperemos que lo hayan disfrutado. Fue el más largo porque era el nuestro y merecía que lo cubramos así, de esta manera. Y bueno, a mí me gustó muchísimo. Sí, totalmente. Valía la pena invertir tanto tiempo porque bueno, fue nuestro mundial, el mundial que se hizo aquí, nuestra primera estrella además. Fue la primera, tenemos 2 y esperemos que desde este año sean 3. Así que bueno, la verdad que fue muy lindo el capítulo de hoy
y espero que bueno, la gente que nos estuvo escuchando hoy y nos escuche después lo disfrute también. Nos vemos pronto entonces, el fin de semana que viene. Ya estamos avisando ahí en las redes, sábado, domingo. Ya saben, MBS9 Deportes en YouTube, Matías Sandoval 9 en Instagram. Y bueno, en Twitch, que me pueden seguir ahí, Matías Sandoval 9. Justo se sumó José Dutari, gran hincha de Vélez, que la Amalfitani hablamos fue una de las sedes. Y este fue el capítulo de hoy, que después lo pueden ver en YouTube, como decimos, y también en Twitter, a mí como Matías Sandoval 9, y a vos, que te pueden seguir ahí con los hilos que haces en Twitter. Sí, yo estoy subiendo los hilos de cada capítulo en Twitter, además de muchas estadísticas, ¿no? De las cosas que van pasando en el fútbol. Estoy como @Luciano Sánchez L. Buenísimo, buenísimo. Nos vemos entonces el fin de semana que viene. Esto fue el Mundial 78 y sí, aguante la Argentina. Un abrazo grande a todos.